Hechos 15, vamos a leer del 12 al 21. Hechos 15, del 12 al 21. Dice así la palabra de Dios. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien lo predique, en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Vamos a orar. Padre amado, le alabamos en esta mañana, gracias por su palabra. Pedimos, Señor, la guía de su Santo Espíritu, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Sobre todo, Señor, ayúdenos a que el carácter de Cristo se pueda ver cada día más en nuestras vidas, Señor, en esta semana. Guíenos por su palabra, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, aquí en Hechos 15 entonces está relatado el primer concilio de la iglesia. Se tuvieron que reunir todos los apóstoles y los ancianos de las iglesias para resolver un problema doctrinal que se había metido en la iglesia y que amenazaba con destruir la doctrina de la iglesia. Dice ahí que los fariseos, principalmente, los dirigentes judíos religiosos, decían que los gentiles, es decir, los no judíos que se habían convertido a Cristo, tenían que guardar la ley y sobre todo el rito de la circuncisión judía para poder ser salvos. De otro modo, no podían ser salvos. ¿Cuál es el problema con esto? Que le introduce una variante al Evangelio. Está diciendo, la salvación no es solamente por creer en Cristo, sino que también tienes que guardar aspectos de la ley judía. ¿Qué decimos nosotros? La salvación es solo por fe, por la gracia de Dios. De hecho, eso fue lo que dice ahí el versículo 11 de este capítulo 15. Pedro le dice al grupo allí reunido: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Así que el primer ataque interior que se produce en la iglesia es de carácter doctrinal. Trataron de cambiar el Evangelio por algo distinto. El Evangelio bíblico, ¿qué dice? Que yo soy salvo solo por creer en Cristo como mi Señor y Salvador. Pero el religioso, ¿qué quería introducir? Más cosas, ¿cierto? Muy bien, Jesús, pero más esto. Pasa mucho en otros ambientes cristianos. Por ejemplo, en el catolicismo romano se dice, sí, la salvación es por Cristo, pero más los sacramentos, los santos, María, un montón de cosas. Y así, cualquier otra religión que usted conozca, siempre es un sistema de salvación por obras. Pero el Evangelio bíblico, ¿cuál es? Simplemente creer, la fe en Cristo, creer en Cristo como tu Señor y Salvador. Como el ladrón que murió junto a Jesús, ¿cierto? En la cruz, minutos antes de su muerte, él creyó y fue salvo por la pura fe, porque él no alcanzó a hacer nada, ¿cierto? No alcanzó a hacer ninguna obra, no alcanzó a ir a la iglesia, a bautizarse, a dar ofrendas, nada de eso, solamente por la fe, ¿sí, hermana Margarita? Exactamente. Al creer en Cristo, la vida transformada justifica esa fe, demuestra que es verdadera. Eso es cierto. Pero un creyente verdadero, después de recibir a Cristo, no va a vivir una vida perfecta, ¿cierto? Siempre vamos a pecar, siempre vamos a caer.
La gran diferencia es que un verdadero hijo de Dios, luego de creer en Cristo, tiene una nueva relación con el pecado. Antes el pecado no nos importaba, era lo más normal para nuestra vida, ¿cierto? Pensábamos que el pecado era parte de nuestro quehacer normal, pero hoy día que tenemos a Cristo y pecamos, hay algo distinto. Nos duele ahora pecar y nos da tristeza haber pecado y nos arrepentimos y volvemos a la comunión del Señor. Ahí hay una diferencia. Por lo tanto, es verdad lo que dice nuestra hermana. Después de creer en Cristo sí hay un cambio de vida, pero aunque hayan pecados, hayan caídas, eso no invalida el punto inicial, ¿cierto? Desde que usted cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, usted es salvo. Incluso si después usted comete un pecado muy grave, ¿pierde la salvación? No se pierde la salvación, ¿cierto? Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano. Así que, queridos hermanos, la salvación no depende de lo que nosotros hagamos, depende de lo que ya Jesús hizo en la cruz. Y si después de haber creído en Cristo hemos pecado, bueno, abogado tenemos a Cristo, Jesucristo el justo, que nos limpia de todo pecado. Nosotros somos pecadores perdonados, somos pecadores limpiados. Así que la salvación es solo por la fe. Así que es muy fácil adulterar el Evangelio, cambiarlo por otra cosa. Decirle a la gente, usted es salvo, pero tiene que hacer esto, esto, esto. O tiene que vestirse así, 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 ¿no? O tiene que guardar ciertas fiestas religiosas. La salvación es solo por la fe. Y hemos visto aquí en este capítulo 15 cómo los líderes de la iglesia, los ancianos y los apóstoles, son los que encabezan toda esta situación, porque Dios ha llamado a los líderes de la iglesia a ser los guardianes de la iglesia y de la doctrina. Los pastores están para cuidar a la iglesia, y siempre nosotros vemos esta imagen del buen pastor del Salmo 23. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿cierto? El pastor tiene una vara y un cayado, ¿cierto? Dos palitos. Uno, el cayado tiene una curvatura, ¿cierto? En la punta, que sirve para agarrar la ovejita, ¿cierto? Del cuello y traerla de vuelta cuando se desvía. Y el palo, la vara, es para dar golpes. Pero el pastor, ¿a quién le pega? ¿A quién le da palos? ¿A las ovejas? Muy bien, ¿cierto? Hacen ruiditos para guiar a las ovejas. Ustedes saben que las ovejas son animales muy cortos de vista. Ellos miran hacia lo lejos y no saben si ven un lobo o otra oveja. No saben si ven un árbol o un pastor. Entonces, ¿verdad lo que dice la hermana? Los pastores usan esa vara también para pegarle a las rocas y guiar a la oveja por donde va. Pero también el pastor le pega a los lobos, a los animales rapaces que vienen a atacar el rebaño, ¿ya? El pastor nunca golpea a las ovejas. Así que el buen pastor protege a las ovejas. Y una de las formas de proteger al rebaño de Cristo es cuidarlo de falsas doctrinas. Así que lo que vimos acá es que se trataron de meter estos maestros en las iglesias y decirles, ustedes son salvos por Cristo, pero también tienen que hacer esto, esto, esto y esto. Los pastores que cuidan al rebaño, ¿qué tenían que hacer? De inmediato, corretear a los lobos, ¿cierto? Expulsarlos y mostrar el error de ellos. Y eso es lo que están haciendo acá, en este primer concilio donde se juntaron en Jerusalén todos los apóstoles y los ancianos de las iglesias. Dice el versículo 12, entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, versículo 12, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Por lo tanto, la iglesia, la primera iglesia, el primer grupo de cristianos eran judíos. Pero el mensaje del Evangelio no es solamente para el pueblo de Israel. Recordemos que es por medio de Israel, pero para todas las naciones. Como vamos a ver en Génesis 12, cuando Dios llamó a Abraham, le dijo, en ti serán benditas, ¿cuántas? Todas las familias de la tierra. Por lo tanto, el mensaje del Evangelio es para todos. Así que la iglesia es un cuerpo de creyentes
de todo tipo de naciones, no solamente del pueblo de Israel. El pueblo de Israel, lo único que tiene de especial es que Dios lo eligió, esta descendencia de Abraham, para que de ese linaje viniera el Mesías. Cuando Jacob iba a morir y bendijo a sus hijos, cuando llegó a Judá, ¿qué le dijo a su hijo Judá antes de morir? Te bendigo, etcétera, etcétera. Tú eres el león de la tribu de Judá. ¿Y quién vino de esa línea genealógica? De la línea de Judá, nuestro Señor Jesucristo. El sol de justicia, el león de la tribu de Judá. Por lo tanto, la elección de Dios a Israel no es que hace de Israel automáticamente salvo. De hecho, cualquier judío en cualquier época de la historia también tiene que creer en Jesús de manera personal para ser salvo. Es decir, un judío, aunque sea el mismísimo hijo de Abraham, no es automáticamente salvo. Él también tiene que creer. De hecho, Abraham creyó. ¿Cuándo? En Génesis capítulo 15. Dice que creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Tenía 75 años Abraham cuando creyó y fue salvo. ¿Cuándo fue circuncidado Abraham? A los 99 años, es decir, 14 años después de haber puesto su fe en Dios. Por lo tanto, ¿la circuncisión jugó algún rol en su salvación? Ninguno. Ninguna obra hizo Abraham para ser salvo. La fe de Abraham fue lo único que le dio su salvación. Abraham fue salvo a los 75 años solo por su fe y él fue circuncidado 14 años después. Por lo tanto, ninguna obra, ningún mandamiento que usted pueda cumplir le añade ni le quita nada a su salvación. Su salvación fue en el momento en que usted creyó en Él como su Señor y Salvador. Versículo 13 de Hechos 15 dice: y cuando callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Esto es muy importante, queridos hermanos, porque las iglesias en el Nuevo Testamento, en la mayoría de los casos, siempre tienen un grupo de ancianos que lidera a la iglesia. Aunque no siempre. Nosotros leímos ahí al final de Romanos, capítulo 16, recuerdan que Pablo manda más de 30 saludos en la epístola a los romanos y habla muchas veces de la iglesia que está en la casa de Aristóbulo, por ejemplo, o la casa de Priscila y Aquila, ¿no? Por lo tanto, hay iglesias muy pequeñitas donde se las asociaba a un solo líder. Por lo tanto, no siempre todas las iglesias del Nuevo Testamento tenían un grupo de ancianos. A veces había uno solo. Incluso en el libro de Apocalipsis, recuerdan que se habla de escribe al ángel de la iglesia en Esmirna o escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Muchos comentaristas, incluidos Charles Spurgeon, ¿cierto?, que se le considera el príncipe de los predicadores, muchos lo han interpretado que ese ángel era el pastor de la iglesia. Otros dicen que no, que es un ángel literal. El problema de esa interpretación, si usted lee atentamente los capítulos iniciales de Apocalipsis, del 1 al 3, va a ver que el Señor Jesús responsabiliza al ángel por la situación espiritual de la iglesia. Y lo amenaza con castigarlo si la situación sigue así. Por lo tanto, es complejo la interpretación de decir que los ángeles asociados a las iglesias son seres angelicales, porque nunca se había visto en toda la Escritura que Dios amenace o responsabilice de pecado a un ser angelical, a menos que sea un ser angelical caído. Por lo tanto, hay grandes posibilidades de que los ángeles de Apocalipsis sean los líderes de esas iglesias. Pero quitando eso, nosotros podemos ver ahí en Romanos capítulo 16 que se asocia a iglesias con un solo líder, con un solo pastor. Y también en nuestro lenguaje, ¿cierto? Nosotros decimos la iglesia del pastor tanto, ¿cierto? No hablamos de los pastores y mencionamos a un grupo de gente. Normalmente decimos uno, el pastor José, por ejemplo, allá, y etcétera, ¿cierto? Asociamos a la iglesia con uno.
¿La iglesia de Jerusalén tenía ancianos? Sí, tenía un grupo de ancianos. Y eso lo sabemos por Hechos 13, ¿no? Había un grupo de por lo menos 5 ancianos. Pero acá nosotros vemos que del grupo de ancianos de la iglesia de Jerusalén, noten cómo se levanta uno, Jacobo, y toma la palabra en el concilio y cierra la discusión y dice: hermanos, vamos a hacer esto. Por lo tanto, es cierto que en el Nuevo Testamento vemos que las iglesias tenían un grupo mayormente de líderes, plural, tenían un grupo de ancianos, pero había un líder natural dentro de ese grupo al cual nosotros le llamamos el pastor principal de la iglesia. Y eso fue justamente lo que pasó al morir los apóstoles. Nosotros decimos que interpretamos la Biblia con una hermenéutica gramático-histórica, ¿cierto? Gramático-histórica, es decir, no solamente interpretamos las letras, las palabras, sino de que también en su contexto histórico. Cuando el apóstol Juan ya iba a morir, él ordenó pastor principal, por ejemplo, a Policarpo en la iglesia de Esmirna y también a Ignacio en Antioquía. Por lo tanto, ¿qué era lo que querían que quedara cuando murieran los apóstoles? Porque recordemos que aquí están vivos los apóstoles, por eso que los vemos liderando de manera tan clara durante todo el libro de Hechos. Porque los apóstoles funcionaban como líderes universales de la iglesia. Por eso que vemos que tenían tanta autoridad. Toma la palabra Pablo y habló en el concilio. Tomó la palabra Pedro y habló en el concilio. Pero también Jacobo, sin ser uno de los 12 apóstoles, sino el pastor principal de la iglesia en Jerusalén, toma la palabra y cierra el concilio y dice: hermanos, vamos a hacer esto. Así que, ¿qué es lo que podemos ver claramente a lo largo del Nuevo Testamento? Que es cierto que al principio los líderes indiscutidos de la iglesia eran los apóstoles sobre los ancianos de las diferentes iglesias, pero también vemos que las iglesias que pudieran tener un grupo de ancianos, ese grupo de ancianos también tenía un líder natural. Y hermanos, eso nosotros lo podemos ver en toda la Biblia e incluso en la creación. ¿Se han fijado que en una colmena hay una abejita reina, ¿cierto? En toda orden de cosas siempre hay un líder. Incluso si ustedes miran la Trinidad es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y hay un orden, ¿cierto? El Padre envía al Hijo y el Hijo obedece y viene voluntariamente al mundo a morir por nuestros pecados. Y el Espíritu Santo sella a los creyentes y convence a los pecadores para que se arrepientan. ¿Ven? Hay un orden. La autoridad siempre viene de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba. En la familia, nosotros decimos la familia, pero no todos los integrantes de la familia son lo mismo. El hijo no es lo mismo que la mamá, y el papá no es lo mismo que la mamá, y así. Y hay un orden. El padre, ¿cierto?, es el sacerdote del hogar. En la familia no mandan los hijos, mandan los padres, ¿cierto? En todo hay un orden. Y en la iglesia de Cristo nosotros vemos claramente que aquí Jacobo tomó la palabra y cerró el concilio, dando una solución final. Para que quedara claro que en la iglesia de Cristo la salvación es solo por fe, por gracia. Fíjense, no es que los pastores deciden la doctrina, no. La doctrina ya está decidida. ¿Dónde está la doctrina? Acá, en la Biblia. ¿Qué dice? A ver. Santiago 1:17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Ese es Santiago 1:12. Y gracias por recordarme la epístola de Santiago, porque ¿quién es este Jacobo? Algunos piensan, Jacobo es uno de los apóstoles.
¿Quién es este Jacobo? ¿Qué Jacobo es este? Ya vimos que en el capítulo 12 el Jacobo apóstol murió, fue muerto a espada por Herodes. ¿Quién es este Jacobo de Hechos 15? Es el hermano, el medio hermano del Señor Jesucristo. Vamos a Marcos, capítulo 6, si alguien lo puede leer, por favor. Apurémonos porque parece que van a tocar ya la campana. La tocaron ya. Marcos 6, versículo 3. ¿Alguien lo puede leer, por favor? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Muchas gracias. ¿Jesús tuvo hermanos después de su nacimiento? Por supuesto que sí. Pero Jesús no es hijo biológico de José el carpintero. Jesús fue concebido sobrenaturalmente por el Espíritu Santo. Jesús no es hijo de hombre, es el Hijo de Dios. Y lo que apareció en María, lo que apareció en su vientre, fue el embrión completo del Hijo de Dios, sin intervención humana. Pero cuando Jesús nació, Mateo 1:23 dice que después José sí conoció a María, su mujer. Y tuvieron hijos e hijas, dice acá. Aquí dice que Jesús tenía por lo menos 4 hermanos varones y el primero se llamaba Jacobo. Y también tenía hermanas. Para que quede más claro, vámonos a Gálatas, capítulo 1. Gálatas 1. Si alguien también me ayuda allí con la lectura. Gálatas, le digo de inmediato el versículo. Gálatas 19. Gálatas 1:19, por favor. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. ¿Queda claro quién es Jacobo? Es el hermano del Señor. Y luego él escribió una epístola, que fue la que citó aquí nuestra hermana, ¿cierto? La epístola de Santiago. Santiago, Jaime, Jacobo son la misma persona. Ah, ya. Ah, sí. Sí, mire, Santiago. Pensemos cómo se dice Jacobo. ¿Cómo se dice Jacobo en portugués? Se dice Tiago. Así que Santiago es San Jacobo, ¿no? San Jacobo. Jaime también es Jacobo. Jacob y Jacobo y son lo mismo. Y Jacob es la misma palabra. Es la misma palabra, exactamente. Es la misma palabra. Así que este es el mismo Jacobo, el mismo Santiago, hermano del Señor. Y él toma la palabra aquí en este concilio y volviendo dice: Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esta es una cita del profeta Amós, capítulo 9. Y aquí Santiago comprueba dos cosas: que ha comenzado el periodo de la iglesia, una etapa nueva en el plan de Dios, donde Dios ha decidido edificarle una esposa a su hijo. ¿Qué somos nosotros la iglesia? La esposa de Cristo. Ese matrimonio va a ocurrir sí en el cielo, después del arrebatamiento. Hoy día somos la novia todavía.
Somos la novia de Cristo. Israel no es la novia de Cristo. Israel es el pueblo súbdito del rey. Por lo tanto, la iglesia es incluso más especial que Israel. Porque no es lo mismo ser la esposa del rey que ser un súbdito del rey. Así que, hermanos, Israel y la iglesia no son lo mismo. No son el mismo plan, no son el mismo programa. Aquí Jacobo está diciendo, hay un nuevo plan, la iglesia, donde van a entrar judíos y gentiles. Y el reino prometido a David, el reino mesiánico, partiendo de Génesis 12, donde Dios le promete a Abraham que el futuro reino de Israel va a ser desde el Nilo hasta el Éufrates, territorio que Israel nunca ha ocupado. Si usted se fija en todo el Israel histórico, el territorio de Israel siempre ha sido más pequeño. De hecho, hoy día Israel ocupa un pequeño pedacito nomás de ese territorio. Israel hoy día es del porte de Antofagasta nomás, más o menos. Pero cuando venga el reino mesiánico, en la segunda venida de Cristo, Israel va a ser la cabeza de las naciones. Y por 1000 años va a reinar Cristo aquí en la tierra. Eso es lo que dice la Escritura. Y aquí lo comprueba, porque Santiago lo cita y dice que va a reedificar el tabernáculo de David, que por ahora está caído. Pero esta dinastía de reyes que comienza con David, llega hasta el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el legal rey de Israel, que muy pronto va a volver para establecer su reino sobre la tierra. Por eso, vamos a terminar capítulo 1 de Hechos, retrocedamos un poquito. El Señor Jesucristo en su ascensión conversa con los discípulos por última vez y ellos ¿qué le preguntan? Los apóstoles están preocupados y le preguntan a Jesús, ¿cuándo va a empezar el reino? Tú prometiste que David va a ser resucitado, que va a cumplirse todo lo que está en las profecías. Le dice en el versículo 6, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Respuesta de Jesús, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, Jesús, ¿qué les está diciendo? El reino se va a cumplir, pero no todavía. ¿Qué viene primero? El periodo de la iglesia. Versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Volvamos para terminar al capítulo 15, versículo 19. ¿Cómo cierra el concilio Jacobo, tomando el liderazgo de la discusión? Versículo 19 dice, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba, ¿qué cosa? Que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Muy bien, ¿cuál es la solución que se da acá? Los gentiles vienen de otro trasfondo cultural y religioso, ¿cierto? Y por otro lado, los judíos son muy escrupulosos en guardar la ley. Por ejemplo, hasta el día de hoy ustedes saben que los judíos solamente comen comida kosher. Tiene que tener ese sello. Kosher. Véalo, hay algunos productos, usted los puede ver, léalo. Dice ahí kosher. Certificación kosher. Certificado por un rabino de que la comida es limpia, pura. Los tomates, ¿cierto? No pueden tener ni un puntito negro. Todo eso ellos lo ven. Y no pueden comer ciertos animales como el cerdo y otros más. Por lo tanto, ellos eran muy escrupulosos con eso. En cambio, los gentiles que se convertían a Cristo, ellos comían de todo. Entonces, cuando se juntaban, se podía producir problemas. Entonces, ¿qué les dice Jacobo? Les pido como concesión a los gentiles que se han convertido, que por favor respeten, ¿cierto?, la sensibilidad y el escrúpulo que todavía puedan tener los judíos cristianos.
Hay algunas cosas que, por ejemplo, para nosotros no van a ser pecado, pero sí pueden ser pecado en ciertas situaciones. Por ejemplo, ¿es pecado hacer deporte? No. Para nada. Pero si alguien decide empezar a hacer deporte el domingo en la mañana y dejar de venir a la iglesia, el deporte se le convirtió en un pecado. Sí. Entonces hay cosas que no son malas, pero pueden ser malas según se las aplique. Y los gentiles que traían toda esta cultura distinta a los judíos, se les pide acá que ellos se adapten a sus hermanos judíos para no tampoco herir la sensibilidad de ellos. Así como los judíos no les van a imponer a ellos nada de la ley de Moisés, los gentiles también tenían que ser cuidadosos ahora con sus hermanos judíos. Cualquier contaminación idolátrica, sabemos que esto tiene que ver con, por ejemplo, las monedas. En aquel tiempo las monedas romanas tenían la cara del emperador romano. Entonces para los judíos eso era un ídolo pagano. Muchas cosas para ellos eran muy, muy delicadas. Fornicación, ahí la palabra es porneia, la palabra griega porneia, de ahí viene la palabra pornografía, porneia. Bueno, los gentiles estaban acostumbrados, como es en el día de hoy, la gente hoy día tiene relaciones libres, ¿cierto? Sin casarse. La gente en el mundo tiene relaciones fuera del matrimonio, lo cual es pecado. Aquí se le llama eso fornicación. Los gentiles venían con eso del mundo y para ellos era parte de su vida. Ahora, esto no es algo nuevo, pero para los judíos todas estas cosas eran escandalosas. Y para nosotros también. Y también ahogado y sangre. Estaba en la ley judía que no se podía comer, ¿cierto?, un animal que hubiera sido muerto por ahogamiento. Estaba prohibido. Tenía que ser sacrificado con ciertas reglas y normas. Y también tenía que ser totalmente desangrado. Los gentiles no tenían problema, ellos comían de todo, ¿cierto?, y comían sangre también. Por concesión se le pide a los gentiles que se han convertido que tengan a disposición no hacer estas cosas para que tengan una buena comunión entre hermanos. Así que, queridos hermanos, hay cosas en las cuales nosotros tenemos plena libertad de hacer, pero tenemos que tener cuidado de no herir la conciencia del otro. Termino con esto. En nuestra cultura hay cosas que no están bien vistas, pero en otras culturas no hay problema. Por ejemplo, en el siglo XIX, en Inglaterra, era normal fumar tabaco con pipa. Era muy normal. De hecho, Spurgeon, el predicador Spurgeon, él fumaba pipa. Pero en nuestro contexto, ¿está bien que un creyente fume? Totalmente no. Eso es un pecado. Los creyentes no debemos tener ninguna adicción. Ahora, en el siglo XIX no era mal visto. Pero hoy día sabemos que el tabaco hace mal. No importa el tiempo cultural, lo importante es que el creyente debe tener un principio bíblico de vida, de que nada te controle. Lo mismo pasa con el beber bebidas alcohólicas. No es un pecado hacerlo, pero si yo invito a mi casa a comer a alguien y para esa persona es pecado, piensa esa persona, beber vino, ¿qué debo hacer yo ese día? Evitarlo. No hacerlo, porque voy a herir su conciencia. ¿Se fijan? Entonces hay cosas que no son pecado, pero se pueden convertir en pecado si yo abuso de ellas. Así que, amados hermanos, nosotros terminamos acá viendo cómo los líderes de la iglesia siguen siendo los guardianes de la iglesia y de la doctrina. Vamos a ver. Padre amado, gracias por este tiempo en su palabra. Señor, pedimos que nos ayude, Señor, a ser hermanos que se conducen con amor con los demás, cuidando de sus conciencias, teniendo una conducta también ante el mundo que refleje que somos hijos de Dios y que tenemos una vida transformada. Padre amado, le agradecemos por todo, en el nombre de Jesús. Amén.